nueva semana y con ella pues una nueva temática con invitados y con novedades que compartir aquí a través de Aneopi TV. Les habla Jorge Barrio y estamos listos ya para comenzar esta jornada en este lunes y ya les hablo porque estamos avanzando, llegando, aunque parezca broma, ¿m? Aunque parezca broma y algunos creo que ya les pesan más que la conciencia, la edad, ¿no? Estamos hablando ya de este 14 de junio del 2021, donde hay mucho del cual comentar, hay mucho del cual destacar en lo que corresponde a este día de hoy. Este espacio se llama Las Mañanas de Aneopi y agradecemos rápidamente a Henry Ricardo Herrera, presidente de Fundación Aneopi, a Diana Bricio Reyes, directora de Aneopi TV, como lo propio, el agradecimiento cordial y el saludo respectivo a Alejandro Palacio, quien se encuentra en la parte técnica, como siempre, haciendo el trabajo invisible, ¿no? Es un equipo al cual pues siempre hay que mantenerlos, como decimos, o como se dice en el mundo de las herramientas, ¿no es cierto?, de los vehículos, hay que mantenerlo engrasadito, ¿no? Porque están ellos siempre pendientes de la coordinación y lo que pase en estos espacios de conversación. Arrancamos este día de hoy, esta entrevista, lógicamente, antes de ella, saludando una vez más a quienes forman parte de lo que corresponde a el tema de eh, eh, la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Cuando tenemos casos de personas con discapacidades que aún siguen durmiendo, aún siguen guardaditas en los escritorios, ¿no? Y para esto, pues, hacemos el llamado a su presidente y el resto de equipos que conforman la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, a desempolvar las carpetitas, a mirar estos casos y también a darle toda la atención respectiva a estas alturas. Uno por incumplimiento universitario y el otro por jurisprudencia, ¿no? Dos casos que están ahí descansando todavía, que no le prestan atención, que creo que ni lo miran a ver, ¿no? Porque, como siempre digo, esto no representa cámara de televisión. Entonces, por lo tanto, pues no hay ningún detalle. Ahí está el punto. Hacemos, como siempre, nuestro llamado a que desempolven, como digo, esta carpetita y ojalá las tengan en los escritorios, porque puede que la tengan hasta en, en las perchas de carpeta en las que simplemente, y como digo, sencillamente no les paran bola, ¿no? Pero sí son las cosas. En fin, y seguiremos martillando hasta ver cuándo hacen caso, ¿no? En estos detalles. Bueno, ahora sí, habiendo hecho ya este llamado de atención, eh, con saludos respectivos también al equipo de Aneupi por estar siempre pendiente, al equipo de Aneupi TV también. Vamos a empezar este diálogo con alguien de la casa, ¿no? Alguien de la casa, ustedes ya lo conocen a él, ya saben de quién se trata, lo han escuchado en otras ocasiones. Incluso tengo entendido que estaba al frente de un espacio, y no sé si de este mismo, ¿no? Estuvo al frente de espacios de Anupi TV, pero en fin, vamos a saludar a Kevin Freire, ¿cierto? Él es abogado de profesión, activista y jurista en derechos humanos, sobre todo muy dedicado a defender los derechos de las personas con discapacidad. Estimado Kevin, ¿cómo estamos? Gusto saludarte. Buenos días a toda la audiencia. Reciban un afectuoso saludo. Gracias, Jorge, por la presentación, por esta introducción y, pues bueno, agradecer a la Fundación Aneupi por darme esta oportunidad de compartir algunos espacios, de traer conocimiento. Estuvimos hace, creo que menos de un mes, compartiendo el polémico tema del aborto, ¿no es cierto?, de la legalización por violación. Estuvimos también dirigiendo espacios políticos, bueno, en realidad pues en otras actividades también legales. Y pues es muy bonito el compartir temas de la discapacidad, pero también temas coyunturales. Así que pues yo agradecido de esta oportunidad, Jorge. Yo siempre he escuchado los programas a las 7 de la mañana mientras realiza actividad física, mientras uno se prepara las actividades, porque son temas muy interesantes, ¿no? Con activistas, con profesores, bueno, y pues qué bueno poder también traer hoy conocimiento desde lo que realizo, algunos de los campos en los cuales yo me desempeño, y uno de estos pues también es el político, así que gracias por la oportunidad y dispuesto para formar parte de esta mesa de trabajo.
Bueno, y es la segunda vez, ¿no? Que me toca entrevistar a Kevin. Ya lo había hecho en una jornada en horario nocturno, cuando estábamos por allá por las 8 de la noche, más o menos, ¿no? Y ahora nos toca, digo, en horarios de la mañana. Sin embargo, el balón, como popularmente se habla en términos de fútbol, el balón ha estado en la cancha, ya que cuando fue el aniversario de Aneupi celebrado de manera virtual, lógicamente, Kevin fue quien me hizo la presentación, ¿ah? Así que mira cómo nos ha tocado devolvernos el pase, ¿no? Una y otra vez. Sí, 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 Jorge, yo creo que en realidad ese conocimiento, ¿no? Justo conversábamos en interno, ya nos conocíamos en Quito, y pues qué bueno volvernos a encontrar por estos medios, nos presentamos, y yo me recuerdo también, me presentaste en la conferencia que di sobre el tema de la educación, cuando hablábamos cuáles son algunas de las barreras para poder acceder a la educación, en ese seminario que hubo también de educación inclusiva. Entonces, siempre hemos estado colaborándonos. También yo soy seguidor de tu espacio, de ese espacio que tú tienes en la noche, ¿no? Donde se hablan algunos temas. Entonces, siempre hemos estado allí. Yo creo que como personas con discapacidad nos hemos estado dando la mano, ayudándonos. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Sí, ese aniversario, pensar cómo ha pasado el tiempo, parecía que recién era enero cuando la fundación cumplía su aniversario, pero ya va pasando el tiempo, los temas van avanzando y pues aquí seguimos, todo sea por el activismo, por las personas con diversidad funcional y por esa lucha que debemos todos seguir de manera mancomunada. Perfecto. Bueno, y para entrar en materia, ¿no? Porque, como digo ya, Kevin es un personaje de la casa, ya se lo ha hecho público. Hicimos ya la presentación, la introducción de quién es Kevin Freire. Además de ser un fiel católico, ¿verdad, Kevin? Así es, para mí siempre la religión, bueno, los principios católicos son los que yo comulgo. Actualmente estoy en una red juvenil ignaciana, que hacemos también el servicio. Creo que lo más importante es esa actividad de servicio. Sí, soy bastante católico, estoy haciendo retiros, y pues bueno, también esto de la vida religiosa es muy bonita, poder compartir y, ¿no? Sobre todo, como yo digo, sí, entender, formarse, pero también poner estos preceptos, ponerlos en práctica en favor de la comunidad. Y es que aunque parezca o no, yo siempre digo, ¿no? Y lo hablo por experiencia propia, traigo en mente, traigo a colación alguien de quien me recuerdo y tengo tantos recuerdos al mismo tiempo, valga la redundancia, y hablo del Instituto Mariana de Jesús, un ente católico, ¿cierto? Que para bien o mal, como siempre digo, la educación religiosa, en cualquier ámbito que sea, ¿no? La educación religiosa siempre deja, más allá de una buena formación, como habla Kevin, deja valores, que es lo que falta muchísimo en nuestra sociedad, en nuestros tiempos. Y eso creo, digo, cuando nos tocó estar, bueno, no estuviste cuando estuvo el instituto en La Recoleta, en Quito, una vez de La Recoleta, pues que se cambió, ya fue a parar a lo que hoy se conoce como el barrio Jipijapa, ¿no? En la capital. Entonces digo, La Recoleta era un internado simplemente administrado por monjas. Ya después, ahora es que se cambió y dejó de estar, ¿no es cierto?, al frente eh, las monjas. Entonces, en ese campo digo, para bien o mal, hay disciplina, hay valores, que es lo que falta mucho en nuestra juventud, en nuestra sociedad, Kevin. Sí, me parece que muchos dicen, pero yo no comulgo con su religión o yo quisiera, bueno, lo importante, yo digo, no, y es algo que nosotros, bueno, yo estoy en una de las órdenes, ¿no es cierto?, como desde el tema laico, pero hay muchas órdenes en el tema católico y una de esas es la Compañía de Jesús. Y ahí son bastante abiertos al diálogo, al servicio, incluso lo que se hace es que la Biblia se adapta a los tiempos actuales, ¿no es cierto? Y allí nosotros determinamos que no es que porque son los católicos van a ir al cielo o solamente los evangélicos, no. Ajá. Todos podemos alcanzar la vida eterna si es que hacemos, seguimos los principios y seguimos
con todos los preceptos, si tenemos valores, si somos humanos, si es que ayudamos al otro y cumplimos estos dos mandamientos en los cuales se divide toda la ley, ¿no? El amar a Dios sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a uno mismo. O sea, no discriminarlo, piense como piense, practique lo que practique. Es importante saber que al final de cuentas es una persona y como persona debe ser tratado en igualdad de condiciones. Entonces yo creo que no se nos va a evaluar los títulos que tengamos, los cursos que hemos hecho, sino cuánto servimos a los demás, cuánto ayudamos, qué valores tuvimos en nuestra vida. Entonces, me parece que eso es lo más importante, ser una persona proba, ser una persona íntegra, y pues con todo ello, eso es lo que se nos evaluará cuando se nos realice el juicio. Entonces, si usted practica otra religión, mientras haga el bien, mientras no haga daño, pues usted ya es libre de hacerlo, de cómo usted, con qué credo común, y como digo, a mi manera de pensar, cómo yo llevo mi vida, pues se me ajusta a los principios católicos y por eso es que yo llevo esto, realizamos actividades, ¿no es cierto?, de servicio, ¿cierto? Y desde allí también podemos llevar discapacidad, porque muchos dicen, es que la iglesia no siempre tiene ese rechazo a discapacidad. No, la iglesia es un buen espacio para aprender. Entonces, yo, por ejemplo, que estoy allí, no tenían experiencia, pero vamos aprendiendo, por ejemplo, en las reuniones virtuales, les enseño cómo hay que describir, la accesibilidad, y vamos aprendiendo entre todos, y es una experiencia muy bonita que, en verdad, si a ustedes les gustaría hacer esos espacios, pues es cuestión de arriesgarse a una comunidad y seguir, que los espacios no los debemos esperar que nos lleguen, sino nosotros buscarlos, y ahora qué mejor con la virtualidad. Claro, y es que si no, si la sociedad, o sea, si la discapacidad no se incluye a la sociedad, pues la sociedad difícilmente va a conocer de la discapacidad. Entonces, si buscamos una igualdad, si buscamos un equilibrio o que nos den esa oportunidad, va a ser imposible porque realmente no nos conocen, ¿no? Y eso es algo que de alguna manera hay que aplicarlo. Bueno, sin embargo, creo y pienso, y aunque dirán, bueno, y estos locos fueron llamados a tocar un tema político, pero están hablando de religión. Pero es que la religión no está muy apartada de la política. En los grandes personajes de la Biblia van a encontrar ustedes a personajes políticos también, ¿no? Y si bien habla Kevin, una de las políticas es el servicio, otra de las políticas es hacer el bien, ¿no? Porque no nos quedamos simplemente con servir o con el servicio, porque puede que alguien diga, bueno, yo estoy haciendo servicio, pero estoy haciendo un servicio personalizado, no un servicio general o social en este campo, ¿no? Entonces, aclarando conceptos porque, digo, se pueden quedar ahí flotando en el aire y alguien puede tomarla a esa consideración. Entonces, cuando hablamos de religión, al mismo tiempo también se está hablando de política, porque no crean que en la religión no se habla de política, Kevin. Así es, y justo cuando tú mencionabas, Jorge, esta parte, hay muchas personas, y es lamentable. Yo creo que en un momento debemos tocar este tipo de temas. Dicen, es que a mí no me hable de política, religión y deporte porque son temas conflictivos. Yo creo que diría que son hasta cierto punto conflictivos porque de pronto derivan emociones, ¿cierto? Si voy a la religión es que yo soy católico, no, yo soy de acá. Igual en el deporte, yo quiero a X equipo, a X y equipo, pero creo que es importante también si es que nosotros somos personas con criterio formado y sobre todo algo que debemos empezar a recuperar y es la tolerancia. O sea, yo tengo que tolerar a mi amigo, a mi compañero, porque yo creo que incluso por estos temas se han roto amistades. Actualmente yo estoy en algunas organizaciones de voluntariado, también estamos en otras organizaciones en las cuales pues hay criterios distintos, ¿no es cierto? Mientras yo me voy un poco por la postura religiosa, conservadora y también apoyo el libre mercado, pero también tengo amigos que dicen, no, para mí lo mejor es el socialismo, para mí lo mejor es, pero claro, uno tiene que empezar a ser tolerante y si es que, bueno, esa es tu postura, perfecto, yo respeto. El problema es que muchas personas quieren imponer. Recién estuve en y ustedes dirán que es un poco raro esto, ¿no? Estuve en un foro asistiendo a la violencia de las personas con discapacidad visual, donde la mayoría eran mujeres, creo que estuvimos tres hombres, pero es un campo poco analizado y es el de los derechos de las mujeres con discapacidad. Entonces estábamos allí conversando un poco
para poder entender también a las mujeres. Y recuerdo que ahí había mujeres que pertenecían al feminismo, pues fue en Argentina gracias a la virtualidad, y pues ellos empezaron con el discurso que el feminismo les da, y les digo, nosotros queremos entenderles a ustedes, pero ustedes no creerían que también hay violencia entre ustedes cuando no se apoyan, cuando hay una mujer católica y no le apoyan, y ellas me dieron la razón, dijeron, tienes razón. Y también a veces por nuestra discapacidad el feminismo no nos incluye, lo decían ellas ahí. Entonces logramos tocar temas que en realidad hay puntos en los cuales no concordamos, pero en cuales sí podemos converger y en los cuales sí podemos crecer. Entonces recuerdo que en ese foro, pues sí, sacaron conclusiones y todo esto. Entonces, cuando nosotros, digamos, soy de un equipo de fútbol y tú de otro equipo o de una religión a otra, ¿en qué podemos converger? Yo creo que todas las religiones, por ejemplo, están llamadas al servicio. Yo creería Sí, que todos los gobernantes estarían llamados al servicio y a saber que gobiernan para el pueblo, por ejemplo, en la política. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, podríamos converger. Yo creería que en el Ecuador deberíamos quitar eso de que tú eres un liberal explotador o tú eres un vago socialista. Tú es tu forma de pensar y si es que yo desde las dos corrientes puedo coger un camino en el cual pueda mezclar preceptos y podamos hacer política correcta, sin corrupción, sin problemas, pues podríamos traerlos de las dos partes y podríamos sentarnos a trabajar. Alguien dice, y justo por ejemplo fue una de las posturas del encuentro, que no hay que negociar con los otros porque no, ellos no deben, no, yo creería que sí se debería llegar a acuerdos porque estamos en un Ecuador plural, un Ecuador que necesita diferentes posturas y las cuales hay que encontrarse con todos si queremos hacer cambios, porque todos tienen necesidades y debe haber unos mínimos que se debe cubrir. claro. Bueno, además yo creo que esto no es solamente en Ecuador, Kevin. Esto de que tú eres un vago o explotador, etcétera, estos calificativos en, de acuerdo al pensamiento político, tampoco no son nuestros, ¿no? Son infundidos y lamentablemente, o infundados, y lamentablemente aquí viene el gran protagonista de quien lógicamente logra meter en las mentes este tipo de conceptos, y son los medios de comunicación. Y son en los medios de comunicación donde te entrevistan, bueno, a ver, vamos a buscar a alguien que diga que estoy harto de la política para convencer a un montón de gente que puede pensar igual y que de acuerdo a esa entrevista, a ese criterio, pues la gente se desanima y ya no participa en política. Pero siempre estamos participando en política, porque si no participáramos en política, no nos buscarían, por ejemplo, para sufragar, no nos buscarían para ser escuchado en épocas de campaña, no nos buscan para cuando quieren lograr entrar a sus puestos, pero solo nos buscan allí, el pueblo como pueblo, después se olvidan del pueblo como tal, y ocurre, y hablo en cualquier línea, ojo, y, y aunque las leyes te digan, no es que si usted hace un proyecto debe socializar, lógicamente se olvidaron de aquel a quien hasta lo abrazaron en momentos de campaña. Entonces, tenemos que entender que la política no es simplemente estar sentado allá arriba, ¿no es cierto?, en su sillita, en el alto mando, que la política es simplemente aparecer en medios de comunicación, hablando de lo que ocurre en el país, de que fulano se cerró tanto y que a fulano van a preso, etcétera, etcétera, sino que la política es desde el momento en que usted aceptó un proyecto en su comunidad, desde el momento que no le informaron, eso también es parte de la política. Entonces, por lo tanto, digo, de alguna manera estamos relacionados con políticas. Y como digo, estos conceptos no vienen, no son nuestros, son conceptos, y usted escucha por lo CNN de Estados Unidos, donde pues, por allá se habla mucho de este tipo de conceptos y nacen de allá, y lamentablemente nuestros medios dedicados también en su punto a apoyar a X o Y persona, porque es el punto. A ver, desde el campo en el que servimos, y nos ponemos en un parámetro a apoyar a un candidato cuando hemos están o de forma natural, pues es un gravísimo error. Y eso es ya cuando uno toma, pues lógicamente, partido en campos en el cual creo que no se debe hacer, porque la información es vital.
es algo, si se lo puede llamar, algo sublime para la sociedad, para la comunidad. El que está informado, aunque esté chiro, poder. El que no esté informado, aunque tenga dinero, pues lamentablemente no, no sirve de nada ahí cuando hay que gastar sus millones para pagar la información. Aunque para broma, esto es así, Kevin. Son los, los parámetros que nos, no sé si nos propone, sí creo que nos impone nuestra sociedad. Sí, bueno, yo creo que también es del ciudadano, ¿no? Y en dos vías. En primer lugar, me parece que es muy importante el acceso a la información. Usted decía, son conceptos de los Estados Unidos y esto. Bueno, yo creía que también los ciudadanos tenemos la obligación, yo creo, y la responsabilidad, porque el problema es que muchas veces se nos habla del derecho al acceso a la información, del derecho a recibir datos, el derecho a comunicarse, a expresarse, sí, pero también tenemos nosotros el derecho y ahí es la obligación, a mí me gusta mucho hablar de obligaciones, y es el deber de seleccionar adecuadamente la información. Entonces, claro, yo por ejemplo, si sigo a un medio tradicional, no nos engañemos, los medios tradicionales también van a tener su línea editorial porque los medios van a tener su criterio. Cuando a mí me hablan del principio de imparcialidad, yo creería que esto se lo puede llevar a la justicia y de pronto a los medios de comunicación, pero sí van a tener su sesgo porque pues, somos personas. Al fin y al cabo, somos personas y vamos a tener nuestro criterio. Si usted me habla, por ejemplo, de un equipo de fútbol, ¿quién es mejor X o Y equipo? Y me pongo un poquito el fútbol porque estamos en Copa América y muchos hacen sus apuestas y tal cosa. Entonces, yo voy a tener mi sesgo, ¿no es cierto? Por eso yo incluso digo, para ser juez, por ejemplo, en el tema de ya la función judicial, sí es importante saber hasta dónde yo voy a ser imparcial, porque el momento que se pierde la imparcialidad, estamos en problemas, ¿no es cierto? Lo importante es cómo puedo hacer yo para, en un tema de un litigio, por ejemplo, dejar mi sesgo, dejar mi opinión personal y basarme en los criterios, que es algo muy difícil. Entonces, yo creería que los ciudadanos también tenemos el deber de revisar qué es lo que queremos escuchar. Si nosotros, por ejemplo, queremos escuchar opiniones de lo que está pasando ahora con el régimen y todo eso, y estamos de acuerdo, pues obviamente yo voy a seguir un medio que me dé opiniones de esto, ¿no es cierto? Porque también ahí tenemos que ver, hay que dar información veraz, sí, pero también tenemos que ver el derecho a la libertad de expresión, y dice que el derecho a la libertad de expresión, según la Corte Interamericana, habla de que este derecho no implica una censura previa respecto a dar opiniones. Por ejemplo, aquí se quería poner la ley de comunicación en la cual la SECOM te censuraba por una opinión que tú dabas, y eso la Corte Interamericana dice, eso no, eso vulnera el derecho a la libertad de expresión del artículo 13 de la CADH. Entonces, por ejemplo, ahí vemos claramente cómo es importante, yo puedo dar mi opinión y decir, tal político es esto, y eso no me va a generar ningún problema porque es una opinión y la Corte también lo dice. Entonces, creo que es importante, y ahora hay otro tema, ¿qué pasa con las fake news? ¿Qué pasa con las noticias falsas? Por ejemplo, recuerdo en campaña electoral de la segunda vuelta, hubo noticias falsas por doquier, de todo se Dicen, hablaba, se de decía, lado y lado. un tema terrible. Sí, yo creería que hubo noticias falsas, hubo también cosas que se dijo, y claro, muchos teníamos que contrastar la información, ver qué tan cierto es esto, acudir a fuentes y tal cosa, entonces fue un tema complicado, y ahí es nuestro deber, hasta dónde nosotros podemos buscar información, qué información queremos buscar, cuáles son las fuentes oficiales, es decir, buscar eso. Y segundo, si bien este Jorge dices algo muy importante, ¿no? Y es que los mecanismos de participación se olvidan y todo esto, los políticos, pero creo que sí es nuestro deber también activar esos mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, formando los observatorios, por ejemplo, es una muy buena forma de tener acercamiento con las autoridades. Por ejemplo, presentando amicus curiae, creo que eso es algo muy interesante que me parece a Neopi, presentar un amicus curiae sobre X y tema, porque allí nos estamos acercando, y claro, yo en redes sociales podría decir, X funcionario es tal cosa y no me respetan y tal, pero yo le aseguro que un funcionario no va a leer su red social. O sea, Ni me le llega, parece pues. que eso no, claro, no va a llegar. Pero qué mejor que si yo, por ejemplo, en un amicus curiae pongo mi criterio. Y entonces le digo a la entidad accionada, usted no sabe los derechos de las personas con discapacidad. Eso es más fuerte porque ese documento va a quedar archivado en el expediente y eso va a formar presente. ¿O qué tal si la Corte Constitucional, el señor, pues,
estuve en un caso en el cual la Corte Constitucional quería analizar el derecho a la educación. Presenté un amicus curiae y ese escrito está formando parte del sistema automatizado. Y entonces allí yo voy con mi criterio generando precedente. ¿Qué tal si en la Asamblea también hace lo mismo y todo? Porque los mecanismos se activan y los funcionarios están gracias a nosotros. Entonces nosotros somos también los llamados a buscar información primero, que nosotros la contrastemos, que es difícil, sí, pero debemos contrastar la información con diferentes fuentes. Y segundo, participemos en todos los espacios que sea posible, participemos para que nuestra voz sea escuchada, no solo en nuestro perfil, que no va a tener mucho alcance, pero sí quizá activando un amicus, activando los observatorios, activando los mecanismos de participación ciudadana, y así nuestra opinión va a ser escuchada y ellos van a, porque toman nota cuando hay las reuniones, y entonces ellos van a decir si esta opinión me convence, esta opinión no, y entonces vamos construyendo y nuestra voz se va escuchando. Claro, pero a ver, vamos retomando temas. Bien, es cierto, hablabas de, en su momento, de querer, y, y hablamos de el servicio, ¿no? De cómo ser, a lo mejor independiente, como bien ponías el caso de un juez, de ser lo mayor imparcialmente posible. Pero cuando retomamos el tema de los medios de comunicación y queremos conjugar esa libertad de expresión, ¿cierto? Más allá de un derecho, nos olvidamos de la responsabilidad, Kevin. Y como medios de comunicación o como opinión informativa, se habla cualquier cosa en los medios de comunicación y como tengo el derecho, como es mi derecho el que me dice, entonces son ellos los que comienzan. Es que el socialista es un vago y del otro lado no es que el capitalista es explotador. O sea, estos conceptos nacen justamente allí, en los medios de comunicación, sin fundamento alguno, solo y sencillamente porque fulano les paga, entonces quiero que digas esto, es que como es mi derecho, entonces yo lo digo, ¿no? Y es un gravísimo error en ese campo, en el medio de comunicación, cuando no se usa, sobre todo ese concepto o ese término imparcial. Y cuando el gobernante llega y comienza a servir a su gente, porque no seamos tampoco tan cerrados en ese término, ¿no? Los gobernantes llegan a servir a su público, a su gente. Entonces, tampoco están trabajando de manera justa cuando a un grupo lo hacen a un lado, pero a este grupo, como son mis amigos, son iguales a mí en el concepto, bien sea económico, ya sea social, etcétera. Entonces, es otra marginación, ¿no es cierto?, que existe en los cargos, ¿no? Y si hablamos en el concepto de la información o en la participación, pues mucha gente no conoce de estos mecanismos para poderse integrar y poder presentar su voz. Sencillamente se deja convencer de lo que aparece en los medios de comunicación con ese derecho a la libertad. Y es ahí cuando ya se desconfigura todo este tema de participación, hasta dónde el ser humano tiene derecho y etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, mecanismos que hoy están vigentes, el actual presidente en campaña decía, yo los voy a desaparecer, ¿no? Entonces, son cuestiones que nos parecen, digo, de locura, de replay, y los medios lo repitieron tanto que hoy hay gente que cree que ya prácticamente esto está desaparecido, y aunque no lo está, pues está recién comenzando este gobierno y no se sabe qué vaya a pasar con este tipo de herramientas o mecanismos participativos para la sociedad. Entonces digo, mm, sí juegan un papel importante los medios y cuando opinas, cuando das ese concepto de convencer, ¿no es cierto?, a otro grupo, pues, lógicamente, más allá de expresar tu pensamiento, estás recibiendo tu factor económico y, lógicamente, en ciertos ámbitos lo están haciendo sin fundamento, Kevin. Entonces, así como está ese derecho de la libertad de expresión, se rompe el principio de imparcialidad
Y lógicamente los medios de comunicación son partes o son protagónicos de ciertos espacios, ¿no es cierto?, en la participación, lógicamente, de nuestra ciudadanía. Ellos eligen por los que no conocen, por los que no saben, pero no lo hacen gratis, ¿no? Van recibiendo su billetito. O sea que más allá de un derecho y un principio, hay un interés, Kevin, el cual pues tampoco se puede esconder en estos detalles con los medios de comunicación. No, estimado Jorge, te agradezco por la opinión, porque creo que algo que, por ejemplo, y es una opinión a título personal, como digo, y yo siempre cuando estoy en los espacios, siempre acostumbro a expresarles que yo siempre me hago responsable de lo que yo opino. Pero yo sí considero y reitero a mi criterio que a partir del 11 de abril yo por lo menos empecé a respirar libertad, porque como decía un amigo de la posta, recuerdo, decía, y no es por hacerle publicidad, pero justo me vino a la mente porque sabían llegar a hacer exposiciones en la universidad, decía, era ya costumbre dejar la cédula en la SECOM todos los días y hasta ya éramos conocidos y éramos amigos ya con el guardia, decía él de broma, ¿no? Porque a cada momento alguien expresaba algo y era pues detenido, perseguido, acorralado. Recuerdo que era yo, incluso por opinar en el deporte, por decir, recuerdo que a una persona con discapacidad intelectual le quitaron la comida y yo por decirle eso es inhumano, me sacaron del proyecto. Entonces allí pasó esto, por ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que se dieron, entonces, tantas cosas, tantos problemas, ¿no es cierto? Y yo sí sentí eso, yo sentí un poco más de libertad de que pueda expresarme. Y por ejemplo, yo estaría mal decir, no, Jorge, tú opinas de eso, qué mal. No, no, y está bien, y por eso se habló mucho del encuentro, porque es importante también tener las otras opiniones. A ver, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿Qué es lo que debo mejorar? Yo creo que el feedback, y es una de las cosas que siempre se hacen en las organizaciones, es qué es lo que yo puedo mejorar desde las opiniones. Entonces, por ejemplo, y esto también es un criterio que lo sentimos muchos, cuando el 24 de mayo por la tarde el presidente derogó ese reglamento a la ley de comunicación, todos aplaudimos, o creo yo que algunos aplaudimos, porque nos sentimos libres, porque claro, es importante que, digamos, los medios de comunicación dan sus opiniones, sus criterios, lo deben hacer, pero yo creo que las personas sí debemos ser bastante maduras como para saber qué es lo que estamos recibiendo, porque si, claro, yo le sigo, por ejemplo, a un medio de comunicación ruso o a Telesur, obviamente me van a hablar de lo importante que es el socialismo. Ahora, si yo le sigo al New York Times, al Washington Post, o le sigo también a los medios de acá, algunos, ¿no es cierto? Me van a hablar de la importancia del capitalismo, pero yo soy el que debo contrastar, a ver, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo en mi mente tengo? Y entonces a partir porque la noticia no debería ser con lo único que yo me quede. ¿Por qué la sociedad europea, por ejemplo, es muy desarrollada? Porque ellos no se quedan con una simple noticia, ellos contrastan la información y dicen, a ver, voy a leer un poco más, voy a indagar un poco más. Si esto me dice un medio, a ver, ¿por qué lo dice? ¿En qué principios se basan? ¿Por qué? Entonces comienzo yo a tener como la idea de contrastar la información. Y eso es algo que falta aquí. Yo creería que la educación, ¿sí? Y es algo que yo he sentido, porque yo pasé también en el colegio pues, durante el periodo anterior, y ahí la escuela, lamentablemente el colegio era un centro de adoctrinamiento, en el cual te decían, Así es. socialismo es esto, y el otro es tal, tal, tal. El problema es que, y ojalá hoy no ocurra lo mismo, ojalá hoy no ocurra lo mismo, porque, a ver, si bien yo, y esto muchos tal vez ya que me conocen, yo hice la campaña por X candidato, ¿no es cierto?, que ahora está de presidente, pero eso no quiere decir que lo voy a apoyar en todas las decisiones que tome. Si en algún momento tomo una decisión, por ejemplo, adversa para la discapacidad, para nosotros, habrá que fundamentadamente decirle, mire, usted está actuando mal, ¿sí? Y nos escuchará.
Nosotros sabemos eso, entonces yo estoy seguro de eso porque eso lo decía en campaña y debemos confiarlo. Ahora que si cambia de opinión, pues habrá que activar otro tipo de mecanismos, pero nosotros también estamos para el escarnio público. Entonces, yo no soy de aquel, por ejemplo, persona que apoya y tome buenas decisiones, pues estoy ahí y si toma malas decisiones me cierro y digo, no, es que no, si toma malas decisiones habrá que resistirse. Nosotros estamos muy claros en eso. Entonces, esa es otra de las cosas que nosotros debemos contrastar, participar en esto. Y cómo la ciudadanía participa, me parece que es importante que todos ahora tenemos un celular. Yo creo que sin temor a equivocarme, todos tenemos ahora un celular y es importante que en las redes sociales no solamente estemos viendo Crónica Roja, deportes, que, bueno, pueden informar, ¿por qué El no es chisme de la buscar? vecina. Es verdad, temas así, ¿no? Y llega más rápido, llega más rápido. Es que tú en la red social pusiste que tienes una relación, es que tú pusiste. ¿Por qué en vez de eso también no compartimos capacitaciones? Sí, Ujú. capacitaciones, cursos, decir, oye, hay un curso de participación ciudadana, ingresa, hay esto. Y entonces difundir también este tipo de cursos. Yo, por ejemplo, cuando hubo un curso de mujeres con discapacidad, muchos me dijeron, pero no, son mujeres. Dijo, pero ¿por qué? Si queremos tratarlas bien, tenemos que nosotros también informarnos. Y yo Obvio. compartí para que otras personas, pues digo, si es que yo voy a entrar, entremos también otras personas. Ahora recuerdo unas palabras de la doctora eh, Cecilia Ordóñez de Cuenca, que me decía, justo conversábamos de estos temas, me decía, oye, el conocimiento hay que compartirlo con todos, porque el verdadero conocimiento no es lo que yo me quedo para mí, sino lo que yo transmito al resto, cómo yo comparto al resto, y esto es algo que me llevo bastante presente, y es que es verdad, si yo una capacitación, un curso, una publicación de información, de educación, la comparto con otros, ¿no es cierto? Es fácil difundirlo, ya estoy generando cambio. Entonces, sí es importante que si yo veo algún tema de participación, de cómo es esto, pues hagámoslo. Y si es que no hay, ¿no es cierto? Hagamos un tutorial. Ahora es facilito tener una cámara, incluso nosotros como personas ciegas podemos hacerlo. Ponemos una cámara al frente o la computadora y empecemos a hablar. A ver, el artículo tal les faculta esto, les invito a hacer esto. Recién yo hice un tutorial sobre el uso de tecnología y ahí lo subí al canal, se lo difunde y ya logramos conocimiento. Entonces, es importante que nosotros también seamos agentes de cambio, ¿sí? No esperemos que el Estado lo realice, que los medios lo realicen, que de pronto tienen algo de poder, pero nosotros también tenemos el poder, que es lo más importante, y es que somos ciudadanos y tenemos que involucrarnos, que es difícil, sí, que es complicado, sí, que tal vez se van a cerrar las puertas al inicio, sí, pero se puede porque hay que ser constantes. Por ejemplo, a mí me gustó una de las cosas que cuando yo justo estábamos en la campaña me decían, a las personas con discapacidad no se les va a regalar nada. Excelente. Yo cuando dije eso De es acuerdo. excelente. Lo que se les va a hacer es, se les va a dar oportunidades para que trabajen, para que estudien, para que emprendan y para que ustedes sean los agentes de cambio y para que las empresas los miren a ustedes con buenos ojos. Dije, excelente, eso es lo que nosotros queremos y claro, eso me gustó, ¿no es cierto? Yo no quiero que un Estado me regale plata, que no, sino que lo que quiero es que el Estado me diga, a ver, estas son las políticas para que usted trabaje y usted emprenda. Y entonces lo que yo y eso es una de las cosas que, por eso es que yo defiendo esta corriente, porque lo que busca, y para entrar un poquito en tema, el liberalismo lo que busca es poner, y ahora que estamos un poquito en tema futbolero, poner la pelota en la cancha del ciudadano. Es decir, que el Estado no se apodere de todo, no regule todo o me diga qué es lo que debo ver, qué es lo que debo comer, qué es lo que debo decir. Yo soy libre de decidir a qué chocolates compro, qué ropa compro, ¿no es cierto? Porque se habla de libre mercado, se reduce el gasto público, yo tengo más emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces se abre el mundo se abre el Ecuador al mundo, entonces es diferente y la pelota se pone en el ciudadano. Entonces yo soy el que decido cómo vivir, yo soy el que decido qué comer, y entonces tengo yo autonomía y como tengo esa autonomía, yo debo pensar mi bienestar, porque si es que yo me voy por un camino chueco, pues no tengo a quién culpar porque es ya mi decisión. Entonces, ahí es donde el ciudadano va a tener derechos, pero también va a tener obligaciones que debe cuidar
y entender que el derecho del otro, de mi derecho, se acaba donde comienza el del otro. Bueno, como te decías, Kevin, para entrar en materia al tema que ya de alguna manera lo hemos tocado desde enfoques diversos, ¿no? ¿Qué son políticas neoliberales? Bueno, hay un libro que les recomiendo mucho. Creo que lo más importante en estos temas es, y es algo que decíamos, ¿no, Jorge? No dejarse llevar por lo que de pronto me diga un canal de televisión. Sea esta cadena liberal, no sea esta cadena liberal, sino es importante leer, es importante Ujú. investigar. De acuerdo. Y en esto hay un libro que lo redactó el doctor Aparicio Caicedo en 2018 que se llama La noche neoliberal, ¿no es cierto? El caso ecuatoriano. Y en este libro es muy importante porque se comienza definiendo al liberalismo. Se comienza hablando de cuáles son las definiciones erróneas que nos dan acerca del liberalismo y lo más importante de esto es nos hablan acerca del tema en el Ecuador. Hay un doctrinario estadounidense eh, que nos decía Jersey, que lo que dice es que lamentablemente desde la política, desde los sectores de izquierda, se utiliza mal el neoliberalismo como sinónimo de explotación, como sinónimo de desempleo, de pobreza y de que solo unos pocos se enriquecen, cuando esa no es la definición. La definición del liberalismo y de la política neoliberal lo que busca es sentarse sobre algunos ejes, ¿sí? Algunos preceptos, como por ejemplo, y esto es algo que traigo a colación, que en los años 80, por ejemplo, esto se quería implementar en el Ecuador, pero que no se pudo. En realidad, lamentablemente a nosotros nos cuentan, y como jóvenes, y les soy muy honesto, yo pensaba esto, que el liberalismo fue el que nos llevó al feriado bancario, por ejemplo. Cuando uno empieza a leer los libros, por ejemplo, entre dos siglos, de Osvaldo Hurtado, cuando comienza a Ah, leer bueno. la doctrina de Aparicio Caicedo, cuando comienza a leer este tipo de cosas, uno comienza a ver que la historia no es así y hay un refrán que salta, y es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. De acuerdo. Porque en los años 80 se quiso ya implementar el consenso de Washington, que el consenso de Washington lo que decía es que se debe fundar el tema del liberalismo, y esto también justo fue en el gobierno de Ronald Reagan con Margaret Thatcher, que ellos decían, debemos de empezar a liberar el Estado controlador y debemos de empezar a mejorar, a poner la propiedad en los ciudadanos, a cambiar el tema del control del gasto público, a reducirlo, a reducir a los funcionarios públicos. Y claro, esto generó estupor en algunos de los países porque decían, esto no se puede concebir, y esto venía desde Estados Unidos, y Ecuador quiso implementarlo, pero en Ecuador el problema es que se dieron algunas crisis, como por ejemplo el tema cuando estaba, por ejemplo, el León Febres Cordero, se rompe este oleoducto de petróleo, y Ujú. allí comienza una crisis y no pudo mantenerse el gasto público porque la deuda incrementó del 17 al 21%, son algunos de los datos que nos presentan estos libros, ¿no es cierto? Y el problema es que sí hubo un auge económico. El problema es que desde los sectores de izquierda, lo dice ahí claramente, y también desde algunos conservadores, se sostenía que esto no podía darse y empezaron a haber revueltas, no se podía establecer el consenso de Washington, sino a medias. Por ejemplo, nos dicen ahora es que el liberalismo se adueñó del petróleo, se adueñó de la electricidad, se adueñó de todo. Y de hecho no fue así. Si uno comienza a revisar los datos, lo único que se expropió fueron 4 empresas públicas, pero empresas públicas relacionadas a temas no de sectores estratégicos, sino eran empresas menores, ¿no es cierto? Entonces, no es como se nos pinta. Y miren, si ustedes comienzan a ver los de los años 80, el petróleo en el Ecuador subió, por ejemplo, sí, pero se lo malgastó en el gasto público, en los recursos, hubo corrupción, empezó a ponerse mucho intervencionismo, la empresa privada extranjera no venía, y entonces por eso tuvimos lo que tuvimos, por no el liberalismo, porque el liberalismo no llegó a implementarse como sí se lo implementó en Colombia, en Perú, en Chile, donde ahí sí hubo una política neoliberal, pero
ahí sí se implementó, en el Ecuador no, en el Ecuador se mezcló con el intervencionismo y eso dio lugar a las crisis porque tenía que imprimirse más sucres y lamentablemente eso dio lugar a lo que pasó en el 99 y la historia se volvió a repetir porque tuvimos el precio alto del petróleo, pero otra vez corrupción, otra vez intervencionismo, otra vez opresión. Entonces la historia se vuelve a repetir. Por eso cuando nos dicen en los medios o un gobernante nos dice, es que lo que pasó atrás fue lo peor. ¿Por qué pasó lo peor? ¿Por qué no leer? Entonces, cuando yo comencé a ilustrarme, me di cuenta de que las situaciones fueron las mismas, que el liberalismo en realidad no se implementó en el Ecuador como tenía que haberse hecho, se quiso hacer intentos de poner el consenso de Washington, pero no se logró. Y el liberalismo lo que hace es abrirse, que el ciudadano sea el protagonista del Estado y que el Estado sea mínimo. Eso es lo que se busca, que en algún momento ojalá se pueda dar con una política correcta, ¿no es cierto? Y empecemos a ilustrarnos y a entender que esto no es malo, que esto lo único que nos hace es ser más responsables de nuestras vidas. Ujú. Bueno, en cierto aspecto, ¿no? Yo vuelta creo que el teléfono sí cambia las vidas de las personas, cambia en cierto de detalle para mal. Y te la voy a poner en el campo de el tema del emprendimiento del cual se habla hoy en día, Kevin. Mientras el gobierno habla de mm, este, ¿qué te digo? De un libre mercado en el cual se proponen que debe permitirse cualquier ingreso de productos, etcétera. Primero, no se controla la calidad. Segundo, no se controla precios. Y te pongo solo un ejemplo. A ver, ¿cómo puede emprender alguien en el Ecuador? Y es aquí donde creo comienza donde lógicamente se rompe ese principio de oportunidades. Es donde creo el balón está en la cancha, pero es un terreno inclinado donde mm, corre para un lado, pero no para el otro. A ver, te pongo solo un ejemplo en la cuestión de ropa. Vamos a hablar. Quiero comprarme una camisa que me gustó. Bueno, en la calle me la venden a $6. Pero es que a mí no me gusta la ropa de esa, sino que yo quiero ir a confeccionar. Y ocurre que el que me confecciona, porque tiene que comprar ropa, comprar botones, comprar hilos, comprar todo, da la casualidad que él me cobra por una camisa parecida, ¿no es cierto? Pero es confeccionada a mi talla, la otra me quedaba muy grande, muy pequeña, ¿no es cierto? Entonces tengo que comprarla así, defectuosa, mientras que el que me la hace, ya me la hace lógicamente a mi medida, pero me cuesta $20, $25. Uno piensa y dice, chuta, gastar 25 a 6, aunque me quede defectuosa, compro los 6. ¿Y qué pasa con esa persona que quiere emprender? Con ese que quiere invertir en su negocio, ¿no? Es ahí donde creo el libre mercado acaba con los emprendedores, con la gente que quiere entonces comenzar a producir para este país. El otro punto de llamar explotación, que creo yo digo, ¿no? Y es un análisis muy personalizado. La política neoliberal te privatiza todo. El Estado no tiene inversión en nada. Todo el mundo tiene sus negocios, el Estado sigue explotando los recursos públicos, son naturales porque son públicos, ¿no? Lo sigue explotando, por lo tanto sigue ingresando dinero, pero ocurre que no se construye absolutamente nada porque el Estado no invierte en salud, no invierte en educación. Recordemos que lo privatiza todo, el sistema neoliberal. Entonces, ¿dónde van a parar estos recursos? Con tanto dinero en sus manos, Kevin, es lógico que deba existir corrupción, ¿cierto? Y es aquí cuando nace el interés de estar solo en el gobierno, los que ya tienen suficiente dinero, creo que para vivir, no ellos durante lo que les quede de vida, sino 3, 4 y hasta 5 generaciones. Entonces digo, si, si no existiese el interés de ese factor económico, y hablo acá en el Ecuador porque acá es donde se nota mucho aquello. Si no existiese el interés por perseguir el dinero, o sea, por estar en escándalo de corrupción, no estuviesen metidos en política. Ahora, hablamos que
en Colombia y en Chile se logró centralizar bien la política neoliberal, pero hoy están en problemas, Kevin. Chile es un país desigual y Colombia, mira, por el relajo que terminó el gobierno atacando con balas, o sea, con armas a su propia gente. Entonces, digo, ¿qué pasó entonces con la política neoliberal en Chile y en Colombia? Que de repente se nos cayeron y esa gente hoy está buscando líneas socialistas. Claro, a ver, yo creo que el fenómeno de la corrupción, y es uno de los problemas, el fenómeno de la corrupción está presente en sistemas liberales y en sistemas socialistas, ¿no es cierto? Porque justo yo, De acuerdo, ahí cuando sí. hablábamos de esto, había un video que me pasaron justo cuando el 11 de abril, y era un video donde veíamos a Broadway, bueno, me lo describía, ¿no? Veía Broadway, el corazón de Nueva York, Manhattan, y también nos ponían el centro de Venezuela. Y entonces decían, a ver, ustedes digan una cosa, ¿a dónde migra la gente? ¿Migra a Venezuela o migran a Broadway? Entonces, es una de las cosas, migran al imperio, como lo dicen los socialistas, no dicen mucho el imperio, o migran a Corea del Norte, o migran a Cuba. Entonces, y ahí es una de las preguntas que yo digo, hay muchas, porque yo creería que sí es importante, a ver, si yo soy liberal, debo siempre buscar, ahora también hay otra cosa, siempre se pueden mezclar en algunos temas, se pueden mezclar. Por ejemplo, el socialismo lo que trajo es un poco de derechos humanos. Ahora, ¿cómo lo adaptamos eso a la corriente? Ahora, eso es otro tema. Pero si yo soy liberal, ¿no es cierto? Yo tengo que siempre buscar defender mi doctrina, defender los principios y los preceptos. Pero ¿qué pasa desde las izquierdas? Las izquierdas, en cambio, dicen el imperio es lo malo, pero hay personas que están en Bélgica, personas que están en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que están allá. ¿Y por qué? Yo digo, si es que tanto lo odian, ¿por qué se van allá? ¿Por qué no se van a Corea del Norte? ¿Por qué no se van a estos países donde allí es lo que se habla, ¿no es cierto? Entonces, esto de que Colombia y que Chile, Jorge, están teniendo sus problemas, sí. O sea, yo creería que, y también ha pasado aquí en el Ecuador, cuando, por ejemplo, hubo las protestas, cuando había gente que quería resistirse, era oprimida. Por ejemplo, este decreto 813, cuando en la vida has escuchado una figura que hablaba de la compra de renuncia obligatoria. Definimos renuncia como renunciar, ¿cierto? Yo renuncio, yo soy libre de, por ejemplo, renunciar a una organización, renunciar a mi puesto de trabajo, pero compra de renuncia obligatoria. Es decir, yo renuncio, pero también es obligatorio renunciar. O sea, renunciar es obligatorio y me pagan. ¿Cuándo se ha dado una figura de estas? Por eso la Corte Constitucional la mandó abajo porque era terrible, donde muchos funcionarios públicos fueron obligados a irse. Algo que fue terrible. Y si alguien quería protestar, también presos, detenidos y todo. Entonces, yo creo que también la opresión, un poco, la protesta, yo no, más que política neoliberal, yo creería que eso es ya más de cómo piensan los gobernantes. Ahí vemos las dictaduras chilenas también. La dictadura chilena de Pinochet se hizo en un régimen no liberal, pero lamentablemente él oprimía, ¿cierto? Y ahí vemos un tema socialista, Venezuela. En Venezuela nadie puede manifestarse porque el señor pues los apresa, los detiene, los persigue y tal cosa. Entonces, yo creo que una política neoliberal bien manejada, sin traer los preceptos, o sea, sin dar paso a qué pasa si los otros no piensan como yo, se podría implementar de buena manera, ¿cierto? Y ahí tenemos grandes ejemplos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, hablemos de China, ¿no es cierto? China es un sistema socialista, pero capitalista en su economía, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a investigar, la hija del presidente chino, ¿dónde estudió? En Harvard. Estudió en Harvard. ¿En dónde? En el liberalismo, en el imperio. Y por eso ellos se van a estudiar allá y con el conocimiento que traen de allá, hacen su industria. Entonces, el liberalismo, como vemos, y el ejemplo más claro, ¿a dónde se va la gente? La gente se va a Broadway, la gente se va a Nueva York, bueno, no a Nueva York, todo Estados Unidos. Entonces, el liberalismo es un sistema que se lo puede concebir, como digo, y ahí traigo las palabras que en los años 80 dijo Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que decían, debemos empezar a sacar
todo del Estado y que todo quede en manos de las personas, ¿sí? Yo creería que si esto se administra bien, si no hubiese corrupción, el Ecuador fuese un país muy desarrollado. Venga gobierno Claro, socialista o liberal, si es que no hubiese corrupción, el Ecuador fuese como Israel. Por ejemplo, yo que estuve por allá, es un país que tiene plantaciones de banano en el desierto. Entonces, se puede. El problema es que muchos gobernantes, sea de la línea que sea, ¿cierto? Entran solamente a enriquecerse. No ven nada más. Dicen, no, es que hazte político. Y por ser político ya es sinónimo de corrupto. También hay políticos honestos, ¿sí? Hay de claro, todo. claro que sí. Pero qué interesante sería que a los políticos entren a servir, justo lo que decíamos al inicio, servir a los demás, sean liberales, sean conservadores, sean socialistas, no importa, si usted entre a servir, entre a saber que desde el esfero que le dan es algo público y usted tiene que devolver, sí, no tiene que llevarse, no tiene que en maletas, otros en cuentas, de todo se ha escuchado, que hasta estamos ya asqueados de la política, muchos dicen asqueados de la política por la corrupción. Entonces, qué importante es no entrar desde cualquiera que entre a la política. Si me dan un puesto de trabajo, desde mi trinchera demostrar, yo soy funcionario y desde el esfero que me den, yo devuelvo porque yo soy un servidor público, pues se llama servidor público. Entonces, Claro. si una política se le implementa bien, y por ejemplo, la política neoliberal, que pone todo en manos del pueblo y todo, y se desarrolla. Y yo no me robo, se puede llegar a tener cosas importantes. El problema es cuando hay corrupción, el problema es cuando hay estos problemas, y allí es donde el Ecuador no puede crecer. Por ejemplo, muchos se oponen a un TLC con los Estados Unidos, por ejemplo, y eso también todavía se oponen personas que están en el gobierno actual porque dicen, de pronto, ¿no es cierto?, se habla de que podría Estados Unidos adueñarse y todo. A título personal, yo estoy de acuerdo que se haga un TLC con ellos, sí, que se lo haga, pero claro, habría que ver las condiciones en las cuales vamos a negociar este TLC. Entonces, es Es que importante. ahí viene el gran punto, ¿no? Que quien, que quien propone en cierto aspecto, y esto hasta por ley en defensa, quien propone es el que lógicamente tiene la capacidad de llevarse las mejores cláusulas. Y es ahí cuando, como Estado, creo que se queda perdiendo. Y lamentablemente ojo, ellos, porque saben en un marco de que acá también se vende dólares, entonces no es tanta pérdida para ellos. Les conviene un tratado de libre comercio para con nosotros, pero no buscan la recuperación de nuestro país. Ellos buscan la mejora de su bolsillo. Y es ahí cuando decimos no tanto porque, a ver, ¿y cómo así? Claro, lo que sería lo ideal es, por ejemplo, y justo estaba leyendo, hay un libro también que se llama La política ecuatoriana. La política ecuatoriana, y ahí dice, por ejemplo, que el gobierno en la década anterior se oponía a todo tipo de TLC, porque decía que nunca se debe negociar ni con Estados Unidos, ni peor Europa, y eso incluso está en este libro. Y dice que, por ejemplo, cuando en 2016 se hace este TLC con Europa, con la Unión Europea, 15 asambleístas de Alianza País no asistieron a la votación y 3 se abstuvieron. Entonces, miren, ahí está cómo un gobierno socialista, ¿no es cierto? Y esto no lo digo yo, ojo, lo dice este libro, un gobierno socialista que se oponía a todos los TLC tuvo que negociar un TLC con Europa porque ya no tenía recursos y necesitaba que haya circulante, necesitaba abrirse las fronteras. Entonces yo creo que en algún momento yo sí creería que vamos a tener que llegar a eso porque no podemos cerrarnos. O sea, si yo, por ejemplo, usted decía, Jorge, sí, el tema de las camisas, pero es importante también qué pasaba al inicio. Y yo voy a traer un ejemplo del chocolate. A mí me encanta el chocolate. Antes del gobierno venía este Kinder Sorpresa, era el Kinder Sorpresa con su Ajá, juguete, ajá. había de Bob Esponja también, qué chévere que era. Entonces yo compraba y era riquísimo, era americano. Cuando después dijeron, no, preferamos lo nuestro, y esos chocolates, y me recuerdo que una vez me regalaron uno de Pascua, de esos de Navidad, qué rico que era una cosa. Y recuerdo que después empezaron a fabricar aquí mismo los propios Kinder Sorpresa, pero eran ya de otro nombre, eran de los de Pacari, creo que eran. Entonces yo le digo a mi mami, mira, aquí ha habido otra vez, están saliendo los de Pascua. Y dijimos, bueno, compremos un pequeño.
Sí, compremos un pequeño primero. Y si es que está riquísimo, ¿no es cierto? Compremos ya el grande. Entonces compramos un pequeño porque solo había, la mayoría eran pequeños. Cuando yo lo probé, ese chocolate era amargo, 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 que no pude comerlo, no pude, me ardió la garganta, era terrible. No tenía ni punto de comparación al americano. ¿Por qué? Porque decía, prefiera lo nuestro, y como solo había el uno, no había cómo escoger más, pues ya tocaba. Pero ¿qué pasa? Si yo le abro al mundo, al lado voy a tener el americano y el ecuatoriano. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces decir, no, es que estoy en desventaja porque el americano me va a ganar. Pero entonces, ¿por qué no? Para que mi chocolate mejore, me especializo en la Universidad Americana y trato de asimilarme con el chocolate americano, ¿no es cierto? Podría ser una opción. De hecho, hay Ujú. muchas empresas, yo conozco en Manta, empresas atuneras, que los hijos estudiaron en Estados Unidos, estudiaron en otros países, y ahorita esas empresas están compitiendo con las industrias americanas, las industrias europeas, ¿sí? Indoatún es una de ellas, me llevo mucho con ellos. Entonces, ahí vemos que el libre mercado lo que hace es no solamente me dice prefiera lo nuestro, pero a la fuerza, sino que prefiere lo nuestro, pero al emprendedor le estoy diciendo, oiga, tiene un competidor, compita y mejore, ¿sí? Porque si yo veo chocolate amargo, chocolate americano, obviamente que voy a ir por el americano, pero sí, ¿qué tal si el ecuatoriano le gana? ¿Por qué no? Hay productos de ecuatoriano, por ejemplo, el banano en Estados Unidos de Novoa se vende muy bien, y dice que es riquísimo. Entonces, ahí vemos cómo si es que yo le esfuerzo a competir, ¿sí? Voy a salir adelante. Es lo mismo que con nosotros, las discapacidades. A mí siempre me gusta competir con gente regular. ¿Por qué? Porque allí nos ponemos a explotar, pero nos damos todo nuestro esfuerzo para decirles, miren, al regular le ganamos, ¿no es cierto? Porque entre De nosotros acuerdo. sí, hay competencia, hay talento, pero si yo me pongo a competir con un regular, pues ahí es donde yo pongo todo mi talento y hasta lo hemos logrado superar, como muchas veces se ha dado y demostramos. Eso es lo que yo quiero, que el chocolate ecuatoriano, que la camisa ecuatoriana, porque no la supere a la americana. Y es duro, sí, muchos van a decir estoy loco, pero se puede hacer porque somos personas, ellos son personas y todos podemos hacerlo. Perfecto. Ahora, para darte respuesta a lo que indicabas, ¿quién viaja a Cuba, quién viaja a Venezuela? A ver, sin embargo, yo creo y pienso, digo, ojo, en esto de quién viaja, también quién emite los documentos de SIDA, quién los regula, quién los controla. 8.3, ya nos estamos pasando. 8.3. Y cuando existió el feriado bancario, mucha de nuestra gente no viajó para Estados Unidos. Viajó bien para España, Europa, donde fueron explotados muchos, otros se levantaron por allá, viajaron para Venezuela, hoy todavía hay ecuatorianos radicados allá, pero no en Estados Unidos. ¿Por qué no se viajó a Cuba? Sencillo, porque si tú emitías tu documento, o sea, mostrabas tu tarjeta que ibas para Cuba, aún está eso, ocurre que te la van pinchando y te van poniendo en la lista negra. Entonces, ¿quiénes controlan en los aeropuertos? Ah, es que para allá está prohibido. Si tú viajas, ya sabes lo que te pasa. O sea, son cositas que yo creo, tampoco no te las dicen, ¿no? Eh, no te las muestran en tutoriales para decir, mira, es que los malos son ellos, los cucos son ellos, los buenos somos nosotros, ¿no? Entonces, digo, aún hay gente en aún existe esta restricción de viajar a Cuba, porque donde mismo te revisan los aeropuertos, mira, para Estados Unidos, vaya nomás, siga, siga. Pero si va alguien a querer trabajar, te ponen tantas trabas, te hicieron los muros para que no ingrese, o sea, a gastar a Estados Unidos, vaya, pero a traer de Estados Unidos no puede. Son contradicciones que los gringos mismos las ponen, ¿no es cierto? Pero que uno digo, no entiendo aún por qué vender que la imagen de que el neoliberalismo es bueno, el socialismo es malo, y nace, digo, desde allá que ven. Claro, yo creo que, bueno, como digo, lo importante es el que nosotros, y volvemos al tema del acceso a la información, ¿cierto? Que nosotros podamos, podamos, sí. Y eso es chévere, ¿no? Porque un profesor decía, es importante que de un tema vamos abriendo otros subtemas, pero siempre la lógica dice, regresamos al mismo punto, al Así es. inicio.
Y eso es bonito, es algo que yo decía, no, profe, no, no. Y es verdad, cuando uno comienza a abrir sus temas, pero en algún punto regresamos al tema de la información. Y es verdad, por ejemplo, esto que usted me dice, esto tú nos dices, Jorge, de que mucha gente se fue a España, sí. Lo que pasa es que según esta doctrina, ahora también habrá que contrastarla, esta doctrina dice es que a España e Italia, que fueron los países que más viajaron en ese tiempo, no exigían una visa de entrada. Entonces obvio. ahí es uno de los problemas también que decimos, se fueron porque no exigían visa de entrada. Entonces, hay muchos temas, como digo, es el pensamiento de cada uno, como, y esto es a título personal, en un país libre tú puedes pensar, sí, el socialismo es bueno, te garantiza igualdad, todo eso. Otros diremos, no, el liberalismo es bueno porque el liberalismo lo que hace es irse para arriba. Y no quisiera alargarme mucho, pero hay un ejemplo de una profesora que tiene 5 alumnos, uno saca 8, otro saca 5 y otro saca 3. Y dice, bueno, entonces ahora sí tenemos las 3 notas y bueno, ya les va a pasar las notas y dice, oye, al que tiene 8, oye, pero tu amigo tiene 3, ¿por qué no le cedes puntos? Y dice, no, pues, pero es que es mi nota. Dice, entonces, ¿por qué me hablas de socialismo? Dice, eso justo me decía un profesor que ahora es su procurador, el doctor Diego Regalado. Entonces, y claro, ¿qué pasaba? Como ya en uno no el que sacaba 3 le dio sus puntos y le había cedido, recuerdo este ejemplo que nos conversaba el profesor, el doctor, le había cedido los puntos, todos tenían lo mismo, 5, 5, 5. Pero ¿qué pasó? El que estaba arriba ya decía, pero ¿por qué me esfuerzo si al final le van a quitar? Entonces el otro se esforzaba y se fue para abajo esa escuela, esa escuela. Es un ejemplo que yo siempre planteo, ¿no es cierto? Que cómo es como yo lo miro a la izquierda, entonces el otro en cambio crece, va para arriba. Pero como digo, o sea, no es la idea como muchos, yo tengo muchos amigos a veces que quieren imponer, no, tú debes pensar así, no, no, no. Estamos en democracia, si tú quieres puedes pensar así, si tú quieres puedes pensar de otra forma, defiende tu postura, nadie tiene derecho a quitarte tu postura, tú eres libre de pensarlo como tú quieras y cuando llegues a la política, pues defiende tu postura y aplícala, sí, aplícala. Lo importante es, al final de cuentas, lo que quedará siempre, yo creo, será la amistad con el otro, el servicio que puedas hacer, ya seas liberal, seas socialista, o sea, lo importante es ser el liberal, perdón, el el servicio que puedas generar al otro. Y como digo, cuando llegues al cielo, ahora sí topamos la religión, Dios no te va a decir, fuiste liberal, pues te vas al infierno, fuiste socialista, te fuiste al infierno. Dios va a decir, a ver, hiciste esto, ¿cómo serviste? Eso es lo que te va a decir. Entonces, y ahí viene una de las cosas que uno comienza a pensar. Esto recuerdo que me dijo una persona que quiero mucho y le mando un fuerte abrazo. Y ella me decía esto, o sea, tú no te va a juzgar por los títulos que tienes, porque ella también es muy católica. Y me decía, no te van a juzgar por los títulos que tienes, sino por las acciones que hiciste en la tierra. Entonces yo creo que es eso, más que liberal, más que social, defiendo tu postura, sí, pero lo más importante será que tú puedas generar acciones que sean agrado de Dios, que sean agrado de la humanidad y que puedas dejar un legado en la sociedad y que puedas generar cambio para el bien, para ser mejor. De acuerdo, sí, porque en cierto aspecto cuando nos centralizamos, y ojo, cada quien debe y puede tener su ideología, no me aparto de aquello, cada quien debe y puede tener su ideología. Pero como hablábamos al comienzo, también hay que ser responsable al momento de manejar esa ideología. Pese a que existe un derecho de libertad de expresión, es- existe un principio de ser imparcial. Entonces, ¿cuál puede más, el derecho o el principio? Mi concepto, el principio, ¿no? Porque puede que eh, sea mi derecho a muchas cosas, pero existe un principio y, y esos principios me lo fundamentan los buenos valores como ser humano. Tengo el derecho a participar, pero una vez que llego tengo el principio, que esto no es un derecho, el principio de vivir. ¿Cuál puede más? Debe ser el principio. Lamentablemente nos quedamos solo con el derecho y los principios los damos a la basura. Y es que en muchos casos ocurren. Las empresas nuestras, ¿no es cierto? En cierto aspecto las miramos mal, pero no nos damos cuenta que su principio es, o sea, puede que los norteamericanos sea rico, como bien lo decía Kevin, como en el caso de el chocolate, pero ocurre que lo nuestro, aparte de darte un chocolate amargo, están cuidando tu salud, y creo yo que es un principio de ética.
El resto no, que se mueran nomás, ya que les caiga diabetes, que caiga lo que, porque tenemos el bendito problema que mi derecho consumir, nos olvidamos del principio de cuidarnos. Y no nos comemos uno, nos comemos dos, nos comemos tres, nos comemos hasta cinco, chocolates como cinco, no, no importa las consecuencias, pues. O sea, por no valorar esos principios, consecuencias luego cesadas. Lo mismo pasa con las tres. Vienen esas norticanas a ir a llevarse el petróleo, pero deben tener un principio, y es cuidar el ambiente. Así como dicen ellos, debemos cuidar el ambiente. No sé si dicen ya el libro de manos de Chevron, ¿no? Donde dejó a nuestra gente acá hecho un caos. Que donde Estados Unidos ha ingresado a explotar los recursos naturales, esos países hoy están en arrendo, ¿no? Miseria. Ahí están. Hay que invadir a Estados Unidos. Países hoy están en la nada. Pero países que no se deben invadir Estados Unidos por sus idealismos. A países hay como son los un bill para acá, lamentablemente. La información es importante, el leer también, pero si hablar, contrastar, debemos subirnos a bueno, estar pendientes de los lados. Esto, de la de, si conocemos el lado izquierdo, vamos a comparar con el que diga poder. Y regresamos porque Kevin decía en su comienzo, soy yo el que debo y el, ocho cosas, Kevin. Sí, bueno, como digo, es un tema hay mucha tela por cortar, hay muchas cosas por hablar. Como digo, cada uno puede defender su postura, su forma de pensar, su forma de hablar. Y como digo, encontrémonos por la lectura. Hay ¿Sí? muchas cosas que hay que leer, sí, hay que leer, hay que investigar. Sí, hay cosas, no puedo decir que Estados Unidos ha sido santo. Yo creo que nadie somos santos. Santos, no. Estados Unidos ha tenido errores, sí, ha tenido errores, pero ha sabido hacer algunas cosas interesantes. Yo creo que es importante también ver qué de bueno pudo hacer alguien. Yo creo que no todo es malo, ¿cierto? Algo bueno debe tener alguien. Entonces, es importante tomar lo positivo, porque esa es otra de las cosas. El ecuatoriano es experto en copiar lo negativo, ¿no es cierto? Eso. Copiamos las malas costumbres, copiamos lo malo. ¿Por qué no copiar lo bueno? ¿Por qué no copiar lo positivo? ¿Por qué no copiar, por ejemplo, ser puntuales? ¿No? ¿Por qué no copiar, por ejemplo, el denunciar cuando alguien está haciendo las cosas mal? Ese tipo de cosas debemos nosotros de empezar a ver. Y sí, o sea, hay temas muy importantes en los cuales hay mucha tela que cortar, como digo, y sí, Jorge, coincido contigo en los principios, porque el derecho es de hombres. Lamentablemente, si yo mañana quiero, y ahí está, en la Segunda Guerra Mundial se quiso matar a un grupo basado en un derecho, pues se mató a un grupo, recordemos. Entonces, sí es importante los principios, el servicio que yo vaya a hacer. Y como digo, el problema es que es importante fomentar la competencia, ¿sí? Eh, hablando de los chocolates, me parece que es el registro sanitario, todos tienen esto del registro sanitario, entonces es importante también hablar de esa parte, ¿no? El tema americano viene con todo el registro sanitario también. Entonces, claro, son temas, como digo, muy importantes que dan para el debate, que podrían dar para más. Yo sí creo que se debe dejar que las personas tengan ese libre mercado, que tengan esa oportunidad de invertir, que tengan esa oportunidad de competir, que se muevan libremente, que nadie me diga qué es lo que yo debo comer, qué es lo que debo consumir, qué medio debo ver, sino lo que yo quiera lograrlo, el tema que yo quiera informarme y como yo quiera pensar, que ese pensamiento no sea censurado, sino que yo pueda ir por el mundo diciendo, bueno, yo defiendo el libre mercado y chévere, o sea, muy bien, sigue adelante, es tu postura, la respeto y nadie me oprime y todo tranquilo. Y si es que otro llega, no, yo soy socialista, chévere, chévere, muy bien, defiende tu postura, en qué podemos converger, démonos la mano, choquemos, chévere, hagamos un asadito, chévere. O sea, yo creo que al final lo que quedará será la amistad. Fue triste como, por ejemplo, en las elecciones muchas amistades se rompieron, ¿sí? Se Por rompieron de esto. verdad. Se rompieron muchas amistades. Y a veces yo digo, ¿será que mientras nosotros estamos matándonos en las calles, los políticos, no será que los dos están reunidos?
¿no es cierto? Y es algo que nosotros no nos ponemos a pensar. Entonces, yo sí digo, hay que defender hasta cierto punto. Yo soy liberal, tú eres social, chévere, ya, pero si es que vamos a hacer una reunión de amigos y eso nos incomoda, pues mira, dediquémonos a nuestras cervecitas, a nuestro asadito y chévere, si tocamos el tema, lo debatimos por ahí, leímos un poco y listo, y seguimos adelante. Y salimos y en nuestro trabajo defendemos nuestra postura. Entonces, son temas, sí hay que seguir ilustrando, sí hay que seguir investigando, leyendo, porque creo que cada doctrina, cada corriente nos puede ofrecer algo y es importante que ahora nos expresemos con libertad, nos expresemos, no hay ningún problema, expresemos nuestra opinión porque los funcionarios están expuestos al escarnio público y es otra de las cosas que la Corte también faculta, ¿no es cierto? Que a los funcionarios se les puede, nosotros podemos expresarnos y pues hay algo que se nos olvida y es que en muchas ocasiones el servidor público, lamentablemente, cuando comienza a, entra a la función pública, se olvida de que en algún momento vino de lo particular, vino de lo privado. Y entonces se esmera por acabar a lo privado, por decir que es lo peor, cuando de pronto no se da cuenta que en algún momento él va a formar parte del sistema privado y allí se va a empezar a encontrar con la realidad que él implementó, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los gobernantes que eran antes ahora están en la esfera privada y es que debemos entender algo, que lo decía alguien aquí en una de las entrevistas que yo mismo le hice cuando estábamos en campaña. Nos olvidamos que lo privado, lo público, depende de lo privado. Siempre es así, porque si es que el privado no paga impuestos, ¿cómo se sostiene el Estado? Es una de las cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo sostenemos? ¿Cómo seguimos? Entonces, es importante que, por ejemplo, hoy puedo estar en la esfera pública, ¿no es cierto? Poniendo leyes o decretando cosas, pero en algún momento voy a estar en la esfera privada y veamos cuando me acerco a un organismo estatal a ver cómo me atienden. Hay un video muy interesante, muy bonito, es chistoso, pero que justo ayer lo veía para entender la función pública y es verdad. No sé si ustedes han visto Enchufe TV, ahora que están dando en Teleamazonas, ¿no es cierto? Y hay un video que se llama Viendo como burócrata y es la realidad en verdad. Es lo que pasa, el funcionario que se queda dormido, que prefiere apostar, no atiende. Y entonces otro es Cantinflas, que también nos habla ya en la comedia de lo que es un servidor público. Y claro, son chistosos, comedias, pero en realidad sí expresan la realidad. Entonces, claro, cuando soy servidor público digo, no, eso no, la función pública y siempre, pero ¿qué pasa cuando soy un particular? ¿Cómo me están atendiendo? ¿Cómo me están garantizando? ¿Me están acabando a la empresa o no? Entonces, es bueno también desde la comedia, se hace la denuncia social, ¿no? Entonces, yo digo, lo más importante será tener una función pública transparente, proba, que si se elimina ese CPC, el Consejo de Participación, que se elimine, porque al final los mecanismos de participación van a seguir, los observatorios ya constituidos van a seguir, o sea, la ley es retroactiva, no hay problema por ese lado, pero si voy a eliminar el mecanismo, estoy seguro que de pronto se va a poner otro mecanismo más fuerte, ¿no es cierto?, para que las personas tengan la participación plena, ¿no es cierto? Y esto es a título personal. Yo admiro mucho al doctor Trujillo, sí, lo admiro mucho a título personal, obviamente, y considero que él hizo cosas importantes. Para mí sí lo hizo, fue un consejo transitorio bueno, y bueno, si es que de pronto hay personas que dicen, no, él hizo mal, bueno, ya quedará, como digo, a criterio de cada persona, pero, por ejemplo, ahí tenemos a una fiscal, Diana Salazar, que la premió a Estados Unidos. Entonces, y la justicia americana, puede ser que Estados Unidos sea liberal, que no comulguemos, pero la justicia americana es muy buena. Eso, por eso es de las más reconocidas. Entonces, ahí vemos algo. Entonces, me parece que es importante ver cómo podemos converger, si se elimina el Consejo de Participación, que se elimine, que venga un organismo o que la función de participación se la transfiera a un ente que sí nos garantice esa oportunidad de expresarnos, de hablar y que nuestra opinión pues sea respetada. Pero como digo, lo más importante es que profundicemos nuestros ideales, los pongamos en práctica, que nadie nos imponga con libertad, con respeto, con altura y que después, si es que tenemos amistades, personas, que al final del día lo que prevalezca sea el servicio a los demás. Perfecto, Kevin. Nos hemos pasado ya casi con 20 minutos. Ha sido un gusto charlar con el día de hoy en esta entrevista aquí a través de ANEOPI TV. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Jorge, por la oportunidad. Creo que seguimos encontrándonos para seguir hablando de estos temas.
Como te digo, lo importante, al final del día podemos hablar de fútbol, de deporte, de religión, de... Creo que hasta una vez hablamos hasta de relaciones amorosas, ¿no? Creo que tú Sí, mismo me en entrevistaste en para un sí. conversatorio, Fue sí. muy, sí, fue muy interesante también, hablamos de ese tema. Es decir, hemos tocado tantas cosas y pues hemos hablado con respeto, con altura. Y yo felicito a Neupi TV por dar estos temas, por que podemos conversar con respeto, con libertad, con tranquilidad. Y pues Jorge, muchos éxitos en las entrevistas. Como te digo, yo siempre te estoy mirando, porque yo, aparte yo tengo discapacidad, pero yo digo, estoy mirando. Siempre miro las entrevistas que haces y toda la cosa, entonces yo te felicito, sigue adelante, los contenidos son muy, muy interesantes, que aún incluso lo ponen a pensar, y pues sí, adelante con ese programa también de la noche, éxitos, y pues estamos, ojalá en algún momento podamos encontrarnos en la presencialidad para compartir, para debatir, quizá con unas cervecitas, un asado, y pues a seguir adelante que aquí el Ecuador lo construimos todos, es, los principios los debemos llevar bien presentes y lo más importante es que, y ahora sí tomando en cuenta la discapacidad, hay una frase que yo siempre la dejo en cada espacio que me gustó de un hondureño, un activista hondureño que decía, la única discapacidad es una mala actitud. Y nosotros, y veo que en Aneupi hay la actitud de trabajar y de hacer las cosas. Así que eso es lo más importante al final del día. Yo me despido y pues un saludo para todos. Y es que lo decía Kevin, ¿no? Siempre dice, me gusta mirar, y es que, bueno, me has hecho acuerdo de una de mis maestras que tuve, Elisa Mendoza. Ella decía, siempre la mirada al frente, aunque no veas, porque el ver es una cosa muy diferente al mirar, ¿no? Y aunque tú no estés viendo, pues tienes que poner tu mirada al frente, ¿no? Hay gente que confunde la mirada con el poder ver, ¿cierto? Que es mucho más allá en cuanto al términos que se pueden definir en estos campos. Bueno, ha sido un gusto acompañarnos el día de hoy. Volveremos mañana, si Dios lo permite, si la tecnología nos acompaña aquí a través de Neopi TV 7 de la mañana para continuar con otra temática, otro entrevistado, otro tema, ¿no es cierto? Otra hora donde disfrutamos, porque para mí es esto, ¿no? Yo disfruto de una hora, por mí pueden ser 2, 3 horas, las disfruto porque no lo noto esto como un trabajo. Cuando hago algo que me gusta, lo disfruto, es sencillo aquello. Gracias, pasen bien, felicidades, buen inicio de semana para todos y todas. Nos encontramos en una futura transmisión.